Esto es DW Noticias desde Berlín. Rusia continúa azotando las ciudades ucranianas en su más reciente ofensiva militar. Ahora se centra en la ciudad de Zaporilla, en el sur del país, sede de la mayor planta de energía nuclear de Europa. Las autoridades instan a los habitantes a no abandonar los refugios subterráneos ante una impredecible situación de ataque. Estos son nuestros titulares. Los bombardeos en Zaporilla ocasionaron la muerte de al menos una persona y fueron entorpecidos en parte por sistemas de defensa antiaérea. Medios ucranianos contabilizaron 20 misiles lanzados contra varios puntos del país. Además, el secretario general de la OTAN afirma que los ataques por vía aérea contra objetivos civiles en Ucrania demuestran que Vladimir Putin está quedándose sin alternativas. Ofrece estas declaraciones un día antes de que comience la cumbre que sostendrá la Alianza Atlántica en Bruselas. Y los haitianos se levantan una vez más contra su gobierno, pero esta vez las protestas son contra la solicitud de ayuda internacional por parte del presidente y primer ministro Ariel Henry. Veremos por qué permitir el ingreso de militares extranjeros provoca ira entre una población urgida de ayuda. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Ucrania sufrió este martes nuevos bombardeos aéreos por parte del ejército ruso tras los ataques registrados el lunes sobre la capital, Kiev, y varias otras ciudades. Una docena de misiles alcanzaron edificios públicos en la localidad de Zaporilla, en el sur del país. Las explosiones provocaron un incendio de grandes proporciones y cobraron por lo menos una víctima mortal. Los últimos bombardeos destruyeron además infraestructuras vitales y edificios de viviendas. En Kiev, entre tanto, las autoridades y los residentes ya comenzaron a reparar los daños. Esta escena recuerda que la guerra sigue ahí. Al comenzar la mañana, muchos habitantes de Kiev se refugian en la estación de metro. Antes sonaron las alarmas aéreas a la misma hora que el lunes por los bombardeos rusos. Es terrorismo. Te hacen saber que no estás seguro en casa, aunque no haya infraestructura cerca. 2 paredes y un sótano no te van a salvar. Los ucranianos han comenzado a reparar los daños. Los rusos apuntaron a centrales eléctricas, pero también parques infantiles. Esto no se puede comparar con nada. Es una desesperación sin fin. Nos siguen atacando, nos siguen atemorizando, pero vamos a resistir. Yo voy ahora a trabajar. Sí, estamos escondidos y buscando un lugar seguro. Nos preocupan nuestras vidas. La sureña ciudad de Zaporilla sufrió una nueva ola de ataques con misiles rusos. Un trabajador de este garaje murió y el edificio fue destruido. Es difícil expresarlo con palabras. Estamos de luto por la muerte de un compañero y hemos perdido la empresa. 50 personas sin trabajo. Otra firma cercana también ha sido destruida. Rusia dice que no ataca a civiles, pero las ventanas rotas y los hogares destruidos muestran la devastación que soporta el pueblo ucraniano. El periodista de DW, Matías Böllinger, reporta desde Kiev sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania. Le preguntamos qué hay de cierto en las acusaciones de que Rusia está atacando deliberadamente infraestructura energética crucial para la población civil. Esto fue lo que nos dijo. Incluso Rusia lo ha reconocido. Un oficial militar ruso dijo que Rusia había atacado con éxito objetivos militares y energéticos. Así que no lo niegan. Y se esperaba de alguna manera que Rusia haría algo así antes de comenzar el invierno, ya que de esta forma es un golpe para la población. Rusia ha atacado a la población civil, seguramente esperando desmoralizarla, buscando romper su resistencia, cosa que hasta ahora no han conseguido. Al contrario, la gente está más decidida a luchar en esta guerra cuanto más se ataca a los civiles, porque tienen la sensación de que si los rusos ganaran, estarían mucho peor.
Era Matías Böllinger. Entre tanto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que los miembros de la organización van a incrementar sus capacidades de producción de munición y equipamiento ante la guerra en Ucrania. Un día antes del comienzo de la cumbre de la Alianza Atlántica, Stoltenberg señaló que ese tema se encuentra en la agenda de los 2 días de reuniones y que esa iniciativa tiene como fin asegurar una demanda a largo plazo para la industria armamentística y acelerar así el envío de ayuda militar a Ucrania. Stoltenberg afirmó además que los ataques del ejército ruso contra Ucrania de los 2 últimos días contra objetivos civiles son una señal de debilidad, citamos, de Vladimir Putin. Ucrania tiene la fuerza y continúa logrando avances significativos, mientras que Rusia recurre cada vez más a horribles e indiscriminados ataques contra la población civil y las infraestructuras críticas. Tomaremos aún más medidas para fortalecer nuestra resistencia y proteger nuestras infraestructuras críticas. Cualquier ataque deliberado contra las infraestructuras críticas de los aliados recibirá una respuesta unida y decidida. With united and determined response. Antes de este programa hablé con la periodista María García Sornosa en Bruselas y le pregunté qué tanto consenso hay entre los países de la OTAN de incrementar el envío de armas a Ucrania. Sí, Javier, los ministros de Defensa se dan cita aquí en Bruselas en uno de los momentos más complicados de la guerra. Las últimas semanas y días hemos visto esa movilización parcial, las anexiones o el redoble de la amenaza nuclear. La sensación aquí en Bruselas es que Putin está cada vez más arrinconado sobre el terreno y por eso es también más peligroso. Así, en este contexto, una de las grandes decisiones que se espera que tomen los ministros es aumentar el envío de armas a Ucrania. Ya hemos visto en las últimas horas cómo Estados Unidos y Alemania han anunciado nuevos envíos de sistema aéreo defensivo, pero también los 30 aliados quieren coordinarse e invertir más a nivel interno en su industria bélica, porque una de las preocupaciones es que la guerra en Ucrania está dejando las reservas de los ejércitos nacionales bajo mínimos. Una de las grandes certezas que deja ya la guerra en Ucrania aquí en la OTAN, Javier, es que la Alianza Atlántica ha aumentado su presupuesto más que nunca antes en su historia. El objetivo del 2% del PIB ya no es el techo, sino el suelo, dicen con frecuencia aquí en los cuarteles generales. Para que se hagan una idea, algunos países como Lituania han aumentado más del 200% el gasto en materia de defensa y militar desde la anexión de Crimea en 2014 y es un hecho ya que el presupuesto era uno de los temas que más dividía a los aliados antes del inicio de la guerra y la guerra ha cambiado todo ello porque ahora es uno de los temas que más consenso genera. Los líderes del G7, por su parte, prometieron apoyar a Ucrania por el tiempo que sea necesario. Así lo manifestaron este martes en una reunión de emergencia, las 7 potencias en videoconferencia con el presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky a la vez advirtió que aún es posible que la guerra se siga recrudeciendo y que Rusia podría aumentar sus ataques contra ciudades ucranianas. Por eso urgió a los miembros del G7 a ayudar a fortalecer la defensa antiaérea del país para frenar los misiles rusos. Tal y como se había anunciado, Alemania entregó la primera unidad del sistema de defensa antiaéreo Iris-T a Ucrania para que pueda defender sus ciudades de los bombardeos del ejército ruso, según anunció este martes el gobierno de Berlín. El sistema es tan moderno y novedoso que el mismo ejército alemán todavía no dispone de una unidad para su uso propio. Los proyectiles alcanzan blancos a 20 kilómetros de altura y 40 de distancia y pueden derribar misiles u otros aparatos aéreos. Compuesto de 3 vehículos con lanzadera, radar y puesto de mando, el sistema es el primero que produce la empresa armamentística alemana Diehl, que está fabricando 3 unidades más para la defensa de Ucrania. Y una de las consecuencias más palpables de la guerra en Ucrania es, por supuesto, el impacto económico. Paco Furio está con nosotros y malas proyecciones para el futuro, Paco. Así es, así lo dice el FMI y es que dice que el mundo se frenará más en 2023, un año en el que buena parte del planeta se asomará a la recesión o acabará cayendo en ella. Son las malas perspectivas económicas que presenta este martes el Fondo Monetario Internacional en su informe de perspectivas económicas globales. La economía mundial se dirige hacia aguas turbulentas y suenan las alarmas. El último informe de perspectivas del FMI predice una mayor desaceleración en el próximo año. Prevé que el crecimiento económico mundial se ralentizará el 2,7% frente al 3,2% de 2022 y el 6% del año pasado.
Los principales motivos del oscuro panorama son la crisis energética tras la invasión rusa de Ucrania, el aumento de la inflación y la estricta política china de cero COVID. La recesión es inminente. Las tres mayores economías, Estados Unidos, China y la zona euro, seguirán estancadas. En resumen, lo peor está por llegar y para muchos, 2023 se sentirá como una recesión. El FMI también prevé que la inflación mundial se disparará hasta un impactante 9,5% este año, antes de caer al 4% en 2024. Aunque el creciente coste de la vida exige una respuesta inmediata de los bancos centrales con políticas monetarias cada vez más estrictas, el remedio podría ser peor que la enfermedad, pues la presión de la inflación es más amplia y persistente de lo previsto. El FMI advierte que hay que prepararse para un mayor impacto, pues aún falta mucho para ver la luz al final del túnel. Pues según el fondo, lo peor está por llegar, así que vamos a analizar los detalles de este informe del organismo con José Enrique Rioja, analista económico y fundador del portal financiero Signos. Gracias por estar hoy con nosotros en DW. En primer lugar, la directora del fondo dice que una de las razones a la llegada de esta posible recesión mundial es la debilidad generalizada de los principales motores de la economía mundial. La pregunta es, ¿qué solución hay para evitar ese escenario? ¿Qué tienen que resolver China, Estados Unidos y la Unión Europea para no arrastrar al mundo? Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme acá. La respuesta parece ser sencilla, pero difícil de cumplir. Es armonizar políticas, sobre todo en la parte fiscal. El informe contiene una serie de pequeñas recomendaciones para que las grandes potencias económicas del mundo traten justamente de crear políticas cada vez más armónicas, transidas por cooperativismo, para que de una u otra forma puedan tratar de evitar un escenario como el que tú bien marcabas, en el que posiblemente para el 2023 podamos enfrentar un escenario evidente de recesión económica. Armonización fiscal, armonización de políticas de transición en materia de energías, por ejemplo, verdes, y obviamente mantener una clara y dominante posición con respecto a lo que sería el horizonte inflacionario en cada una de estas tres mayores economías mundiales. La guerra en Ucrania es uno de los principales detonantes de esta situación. Occidente ve sufrir las consecuencias en sus economías, pero Rusia, según el fondo, resiste y revisa al alza sus cifras. ¿Cuál es la fortaleza de la economía rusa para estar escapando de las sanciones? Sí, es un elemento que luce como que no lo que pudiera ser el sentido común, ¿no? Una economía sumida en guerra, que sin embargo va a tener una recesión económica o una contracción económica menor a la que se había esperado en julio de este año, con el Producto Interno Bruto cayendo 3.4%. La proyección, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, también dada a conocer hoy, plantea una economía ucraniana contrayéndose el 35%. El hecho detrás de Rusia ha sido que ha mantenido su producción petrolera por encima de los 9.5 millones de barriles. La demanda interna del país se ha estabilizado de una u otra forma, en la medida que las políticas de sanciones en contra de Rusia impuestas por diferentes países del hemisferio occidental han hecho poca mella dentro del aparato productivo del país, y sobre todo el gobierno ha logrado volver a cimentar la confianza en el sistema financiero ruso. Estos tres elementos se han conjugado de una manera muy importante para que Rusia haya podido de una u otra forma soliviantar el efecto muy profundo que tiene la guerra en su aparato productivo, logrando, por ejemplo, también redireccionar las exportaciones de petróleo hacia la India y en particularmente hacia China. Estos elementos han sido claves para ver lo que hoy en día estamos viendo en la economía rusa. Muy brevemente, por favor, Latinoamérica es la región que recibe buenas noticias de este informe y crecerá más que la media de este año, pero el panorama será bien distinto para el 2023. ¿A qué se debe este brusco frenazo? El Fondo Monetario está previendo que de una u otra forma, en la medida que la inflación logre su pico, el precio de los commodities también estará descendiendo, y subsecuentemente las economías latinoamericanas
tenderán a tener un escenario de menores ingresos por sus exportaciones de bienes básicos. Y esto es un poco la alerta que viene detrás dentro del reporte del Fondo Monetario, alertando por igual tener muy en cuenta lo que serían las presiones inflacionarias que todavía están cercanas a 2 dígitos para este año. Gracias, José Enrique Arrioja, desde Nueva York. Seguimos con más noticias, Javier. Efectivamente, Paco, vamos a centrarnos en la región. Miles de personas se manifestaron este lunes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, contra el gobierno y su pedido de ayuda internacional para enfrentar la grave crisis humanitaria de inseguridad y el brote de cólera que enfrenta la nación insular. Para los manifestantes, detrás de las pretensiones de ayuda externa del gobierno se encuentra una estrategia del primer ministro para mantenerse en el poder. Un día después de que Naciones Unidas pidiera desplegar una fuerza armada internacional para ayudar a Haití, llegaron nuevamente las protestas a las calles de Puerto Príncipe. Se registraron escenas de violencia y saqueos, a los que la policía respondió con gas lacrimógeno. El balance provisional es de al menos un muerto. El pedido de ayuda internacional lanzado por el propio gobierno haitiano, algo que genera rechazo en algunos sectores de la población. El pedido de ayuda es inconstitucional, es un acto contra el Estado, va en contra de lo que el pueblo de Haití espera, de los que quieren un país independiente, con alimentos para todos, un sistema de salud pública y poder vivir dignamente. Haití es desde hace meses escenario de manifestaciones violentas. Comenzaron tras el anuncio de un alza del precio de los combustibles realizado por el primer ministro Ariel Henry. El pasado viernes el gobierno pidió formalmente a la comunidad internacional la ayuda de una fuerza especializada armada para frenar la crisis humanitaria provocada por la actuación de las pandillas que abundan en la isla. Un país necesitado de ayuda para resolver una inestabilidad crónica teme que de la mano de esta ayuda llegue la injerencia extranjera. Me manifiesto porque he oído que los blancos quieren aplastar lo logrado por nuestro líder independentista de Salín, así como lo hicieron ya en 2004. Estoy en la calle porque se acaba este sistema y nace uno nuevo. Vemos como la Embajada de Estados Unidos utiliza a la policía para impedir manifestaciones, una policía que dispara para matar. Alusiones a la lucha independentista y temor a agentes foráneos. La penuria de la violencia en las calles y la carencia de hidrocarburos se suma al resurgimiento del cólera. 3 años después de una epidemia que dejó más de 10.000 muertes, se han confirmado desde comienzos de octubre decenas de nuevos casos y 16 decesos por cólera. Alexandre Marcoux es el responsable de comunicaciones de Médicos Sin Fronteras para Haití. Nos acompaña desde Puerto Príncipe para ayudarnos a comprender mejor la situación que vive el país. Señor Marcoux, muchas gracias por estar con nosotros. Y quisiera comenzar preguntándole por la situación sanitaria del país. Parece que estamos perdiendo la conexión con Alexandre Marcoux. Vamos a darle un par de segundos más a ver si podemos recuperar la señal. Esperaré simplemente las indicaciones. Parece que lo hemos perdido. Intentaremos restablecer la comunicación más adelante. Y seguimos, entre tanto, con otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora aquí en DW Noticias. El huracán Julia no llegó a alcanzar la fuerza de su predecesor Ian ni acaparó tanto los titulares, pero su paso por varios países latinoamericanos con litorales en el Caribe no fue por ello menos devastador. Las autoridades de múltiples localidades en Nicaragua, Colombia, El Salvador o Venezuela siguen lidiando con los destrozos y atendiendo a las víctimas de las inclemencias del tiempo generadas por el fenómeno. Decenas de personas continúan desaparecidas. El huracán Julia tocó tierra en Nicaragua en la madrugada del domingo. Su paso por Centroamérica dejó al menos 28 muertos y varios desaparecidos. El huracán de categoría 1, con vientos de hasta 153 kilómetros por hora, pasó por el archipiélago de San Andrés, Colombia. Después del susto viene la calma, estamos ya un poquito nerviosos, pero no como la noche anterior. Es bastante angustiante vivir todas estas horas, ver cómo los árboles se movían, la brisa, cómo sonaba, toda mi casa se movía. Gracias a Dios no pasó a mayores.
En Colombia se reportaron 2 heridos y cientos de casas dañadas. 5.000 personas fueron afectadas a consecuencia de las inundaciones que generó la tormenta tropical. Indudablemente el problema más agudo que hoy hay es la ruptura de comunicación terrestre por cuerpos de agua que siguen en el lugar. Muchas partes de la Alta Guajira del extremo norte están aisladas por cuerpos de agua bastante grandes. En El Salvador, al menos 10 personas murieron y hubo más de 2.000 evacuados. El sector agrícola fue fuertemente afectado. Un ejemplo es que las autoridades hablan de la pérdida de un 5% de la producción nacional de café. Guatemala también sufrió los embates del fenómeno natural. Al menos 13 personas fallecieron y aún se busca a varios desaparecidos. Se evacuaron casi 5.000 personas por inundaciones y deslaves, y casi 400 hogares sufrieron daños severos. El país se encuentra en estado de calamidad. Y también Venezuela se vio afectada. Estamos ante una zona de catástrofe total, de desastre, un deslave de gran magnitud, como no habíamos vivido durante muchos años en Venezuela. Pese a que la tormenta tropical no pasó por el territorio, generó lluvias que provocaron un deslave en las tejerías en el estado de Aragua. Más de 30 personas perdieron la vida y todavía hay más de 50 desaparecidos. El país decretó 3 días de luto nacional mientras continúa la búsqueda de las personas extraviadas. Bien, la periodista Alba Miriam Amaya se encuentra con nosotros desde la capital de El Salvador, San Salvador, para brindarnos más detalles de esta tormenta y de las inclemencias del tiempo que allí se viven. ¿Qué tal, Alba? Un gusto saludarte. Bueno, vemos reportes de familias atrapadas, incluso de soldados que han quedado bajo deslizamientos. ¿Qué tan crítica es la situación actualmente en El Salvador? El problema es que en El Salvador, antes del paso de Julia, ya había bastante saturación de agua en el suelo por los efectos de la época lluviosa. Es decir, que ya había datos de inundaciones, de deslaves y de personas que habían tenido que ser evacuadas por estas emergencias. Ahora esto se ha venido a sumar junto con los daños también a los cultivos. Ya el gobierno salvadoreño habla de pérdidas de cientos de miles de quintales de granos básicos a causa de los daños por Julia, lo que volvería a poner en riesgo la seguridad alimentaria de miles de personas vulnerables en el país. Lo mencionabas ya, Alba Miriam, el hecho de que los suelos estaban ya en condiciones poco óptimas antes de la llegada de Julia. La temporada de huracanes se extiende todavía hasta el 30 de noviembre. ¿Están preparados los países de la región para enfrentar más tormentas de este tipo? Pues vemos que Centroamérica entera ha compartido la emergencia por Julia. Ya el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, decía que justo el fin de semana pasado cayó la misma cantidad de agua que cae en un mes. Por lo tanto, historias de inundaciones, de daños a infraestructura vial, de daños en la red eléctrica se comparten por todo este territorio centroamericano. Por lo tanto, habrá que ver qué tanto los gobiernos activan sus equipos de protección civil de cara a futuras emergencias. Alba Miriam Amaya con el reporte desde San Salvador ante las inclemencias generadas por Julia. Muchas gracias, Alba Miriam. Hasta la próxima. Chile y Costa Rica fueron elegidos este martes como nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al imponerse a Venezuela, que pugnaba con ellos por una de las 2 plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe. La candidatura chilena obtuvo 144 votos, la costarricense 134 y la venezolana 88 en las elecciones celebradas en la Asamblea General de Naciones Unidas, que eligió en total a 14 nuevos miembros del órgano con sede en Ginebra para el periodo 2023-2025. Venezuela, que se sienta actualmente en el Consejo, optaba por la reelección, pero numerosos grupos de defensa de los derechos humanos habían pedido votar en su contra por el historial de represión de la administración de Nicolás Maduro. Es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo a esta hora. Israel y el Líbano lograron un acuerdo histórico sobre su frontera marítima. Así lo anunció este martes el primer ministro israelí Yair Lapid. La resolución, mediada por Estados Unidos y Naciones Unidas, pone fin a una larga disputa territorial y desbloquea grandes reservas de gas en el área. Por su parte, los líderes de Hezbollah afirmaron que se mantendrán alertas hasta que el acuerdo marítimo sea oficialmente anunciado.
La NASA asegura que el asteroide contra el que hizo colisionar una nave espacial el mes pasado fue desviado con éxito de su trayectoria. Se trata de la primera vez que la humanidad logra cambiar deliberadamente el curso de un objeto celeste en movimiento. La Agencia Espacial realizó esta prueba como parte de un plan de salvar a la Tierra de futuras colisiones. México presentó este lunes una segunda demanda judicial contra el negocio de las armas en Estados Unidos, esta vez dirigida a 5 empresas vendedoras del fronterizo estado de Arizona. Una primera acción judicial contra fabricantes de armas en el país vecino fue desestimada por un tribunal estadounidense. México lo vuelve a intentar. El gobierno del país norteamericano anunció este lunes que presentó una segunda demanda judicial contra el negocio de las armas en Estados Unidos. Ya en agosto de 2021, el Ejecutivo mexicano demandó a 11 fabricantes de armas ante una corte en Boston, Massachusetts, por negligencia y por fomentar el tráfico ilícito, pero la demanda fue desestimada por un juez. México ahora vuelve a la carga. La denuncia alega que estas 5 empresas venden a sabiendas y con imprudencia armas de fuego, armas de estilo militar a los intermediarios. Estos no compran las armas de fuego para su propio uso, es para entregarlas posteriormente a criminales y bandas criminales. Hay informaciones de rastreo que evidencian que esas armas encontradas, por ejemplo, en escenas criminales en México, fueron vendidas por esas empresas que estamos demandando hoy. Según datos del gobierno mexicano, se trafican a México desde Estados Unidos más de 500.000 de armas anualmente. Para el asesor jurídico de la Secretaría de Exteriores de México, una situación causa-efecto y desconocida por la opinión pública del gran vecino del norte. Antes de esta demanda, la opinión pública en Estados Unidos desconocía que sus armas terminaban en manos de criminales en México. Se quejan de la violencia armada en México, pero no saben que las armas llegan desde Estados Unidos. Es importante que cada vez más personas en Estados Unidos entiendan que lo que puede ser ilegal en Estados Unidos en términos de comercio de armas nos está causando daño aquí, en México. México ha registrado más de 340.000 asesinatos, la mayoría atribuidos a organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias, pero recuerden que volvemos con más información a la hora en punto. Hasta entonces pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet o en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, en nombre de todo el equipo. Hasta la próxima y que la pasen bien.